Es una alegría para mí el poder dedicar estos breves momentos al estudio del concepto de la justicia. Y si nosotros hablamos de la justicia, estamos queriendo mencionar el gran tema de la justificación por la fe. Este tema sacudió los cimientos de este mundo en los días de Martín Lutero, Juan Wesley y cientos de miles de millones de personas lograron, al entender este tema, experimentar el poder del Evangelio. Por eso quiero invitarte que tú y yo en estos momentos pidamos que Dios bendiga estos breves momentos de estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros ahora, al abrir tu palabra, te suplicamos que puedas iluminar nuestra mente, capacitarnos para poder entenderla y ser dirigidos por Dios Espíritu Santo, a fin de que al entender con un poco más de claridad este importante tema, nuestro corazón sea bendecido y nos acerques a ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. En el estudio de la justificación por la fe, nosotros podemos decir de que se encuentra el núcleo del Evangelio, la esencia del plan de salvación. Y si vamos a hablar sobre la justificación por la fe, es muy importante de que nosotros podamos definir y entender lo que significa justificación. Para ello, nosotros vamos a concentrarnos en un texto que es corto en lo que es la longitud, que va directamente al grano, pero que sin duda cubre mucho terreno. De hecho, grandes predicadores dedicaron días, semanas y meses para poder presentarlo. Nosotros solo vamos a describir superficialmente su mensaje, estructurándolos en frases que son muy ricas en su contenido. Y vamos directamente al texto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pero vamos a leer el 20 para poder ver el contexto. Dice allí lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios Padre, dice, rogase por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es interesante que el texto dice, al que no conoció pecado. Es una referencia directa acerca de Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. Es una referencia a Dios, ¿no? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí el punto importante es el siguiente. Nosotros somos pecadores, pero somos hechos justicia de Dios en él. Ahora, una de las primeras cosas que este texto ha preocupado a muchas personas es que parece indicar de que Dios hizo venir aquí, a este mundo, a Jesús, para convertirse en justicia de nosotros. Ver o entender este texto de esta manera es ver la justicia desde un punto de vista punitivo. Es decir, que podemos considerar de que Dios hizo bajar a Jesús a morir, ¿no es cierto?, en esta tierra por causa del pecado y porque necesitaba que alguien pudiera cargarlo. Así que imaginariamente podemos decir de que Dios Padre le dijo a su hijo, hijo, baja, ofrécete como sacrificio. Allí muere en la cruz, derrama tu sangre preciosa a fin de que podamos solucionar este problema. Pero esto no es realmente lo que el texto está tratando de decir, porque ver este texto con la manera de que la justicia es algo punitivo, es tergiversarlo, es no darle al texto la debida claridad, pues la Biblia deja claro en este texto, primero, que Dios estaba con Cristo, en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Segundo, que Dios
Dios Padre, Dios Hijo estaban trabajando en conjunto. Y tercero, que vemos que el gran plan de salvación, allí el centro, el eje del Evangelio es Jesús, que convirtiéndose en pecado por nosotros, es decir, ocupando nuestro lugar, Él de esa manera nos da a nosotros la posibilidad de ser justos en Él. Pero partamos con esta pregunta. ¿Qué es la justicia? Bueno, hay dos caminos para poder responder y entender qué es la justicia. Un primer camino está centrado en aquellos que consideran la justicia desde el punto de vista de la conducta, del comportamiento. Es decir, aquellos que piensan en la religión en términos de conducta, cosas que se hacen, que debo hacer, cosas que no se hacen, que no debo hacer. Esto sí, esto no. Como esto, no como esto. Hago esto, no hago lo otro. Este es síndrome de la religión, del hacer y del no hacer, lleva a muchas personas a estar o a verse contra la pared frustrados. La mayoría, cuando piensa acerca de la religión, ¿no es cierto?, tiene la idea del comportamiento. Piensa en la religión como el comportamiento. La fe la fe cristiana es igual a comportamiento. Y hoy muchos tienen esa religión centrada en el comportamiento, en hacer lo correcto, en escoger lo que es bueno, en cumplir ciertas determinadas normas, pautas, indicaciones que son importantes. Hoy, como en el tiempo de Jesús, había muchas personas que concentraban su religión en la justicia externa, es decir, en el comportamiento externo, en hacer buenas cosas. Esto se define como moralidad, es decir, la conformidad a principios de recta conducta, de práctica o acción. Pero la moralidad no es suficiente para la salvación, porque la moralidad no puede cambiar un corazón. Sin embargo, aunque la moralidad tiene muchos beneficios en este mundo, la moralidad, no es justicia. Por otro lado, podemos nosotros llegar a entender la justicia desde el punto de vista que nos presenta el texto escrito por el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, en donde enfoca la justicia en términos de relación, el cual es el enfoque de la fe. Esta es una definición totalmente diferente. Pablo se apoya en lo que escribe allí en Romanos 1, 17, en donde dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que el texto que menciona Pablo en Romanos 1, 17, dice de que en el Evangelio se puede ver la justicia. El texto señala que el Evangelio es una buena noticia tanto para toda la humanidad como para todo el universo. En el Evangelio está la gran noticia de la salvación, pero no es una gran noticia de importancia teológica, aunque la carta a los romanos se puede decir que es una carta cargada de teología y teología que lleva a profundidades donde el entendimiento, ¿no es cierto?, se complejiza, pero se fortalece cuando es santificado por Dios. Sin embargo, la gran noticia de la salvación es presentada de una manera sencilla, no a través de términos teológicos como justificación, santificación, propiciación, reconciliación, expiación o términos que de alguna manera son importantes porque explican facetas del plan de salvación, pero ese plan de salvación, en ese plan de salvación, el foco, el centro, el eje, lo esencial de esa gran noticia es
Jesús y todo lo que Jesús trae consigo. Por eso, de acuerdo a Romanos capítulo 1, la justicia de Dios se revela, se muestra en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, la mejor manera de definir en forma práctica la justicia es Jesús. La justicia es una persona. Jesús fue siempre justo, fue el único que en este mundo vivió alguna vez sin pecado y vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto gracias a la relación que tenía con su Padre y al poder que el Padre diariamente derramaba sobre su Hijo. Pero, ¿qué en cuanto a nosotros, a nuestra condición caótica? Bueno, de acuerdo al texto escrito allí también por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, en los versículos 10 y 11, señalan una verdad que nosotros tenemos que considerar. No tenemos dentro nuestro justicia. El texto dice de que no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay nadie. Es decir, esta es una buena noticia. ¿En qué sentido es una buena noticia? En el sentido de que la salvación no viene a nosotros porque nosotros buscamos a Dios, sino que la salvación viene porque Dios nos busca a nosotros. Y aquí hay una gran diferencia. Vuelvo a repetirte, la salvación no es una búsqueda del ser humano de Dios. No, no, no. No, ¿por qué? Porque nuestra condición es caótica. Nosotros no somos justos, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo señale, no hay quien busque a Dios. Es decir, que no nos van a hacer, no hay nada en nosotros que nos quiera acercar a Dios. Es más, el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, verso 21, señala de que nosotros vemos a Dios como alguien lejano, alguien, un extranjero, un enemigo a Dios en nuestra mente. Por eso es que la salvación no viene a nosotros porque nosotros buscamos a Dios, sino que viene porque Dios nos busca. Y ahí se marca la gran diferencia. Todo lo que podemos hacer nosotros es responder a esa búsqueda. Y esto es muy importante, porque sin la respuesta de parte de cada uno de nosotros, no hay esperanza para la justicia. Pero sin Jesús y apartados de Dios, no tenemos justicia. Permíteme explicártelo de la siguiente manera y con un texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por lo tanto, te lo digo de esta manera, el que tiene al Hijo, el que tiene a Jesús, tiene la justicia. El que no tiene el que no tiene a Jesús, no tiene la justicia. ¿Por qué? Porque Jesús es la justicia. La justicia es la persona de Jesús. Daniel fue uno de los grandes profetas y quizás uno de aquellos que fue o mostró mayor impecabilidad, aunque era pecador también. Allí en Daniel, en el capítulo 9, en el versículo número 7, nosotros podemos encontrar una declaración en una oración que él hace, una oración donde él, cargado por la preocupación que tenía en su corazón, va a expresar una verdad que a nosotros nos interesa resaltar en este momento. Daniel capítulo 9, versículo 7, dice así, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. En Daniel capítulo 9, versículo 7, se deja muy claro que la justicia pertenece solo a Dios y que la confusión de rostro está en nosotros. Él dijo, Daniel dijo, la justicia te pertenece a ti. Al mirar a Dios, al mirar a Jesús, nosotros podemos ver de que en Él se ve la justicia, porque Él es la justicia. Y
al mirarnos a nosotros mismos, al mirar nuestro interior, nosotros podemos saber de que no vamos a encontrar nada parecido a la justicia y a la santidad. Solo encontraremos confusión, pecado, vergüenza, dolor, separación, culpa y todo lo que el pecado produce en nosotros. Así que Daniel admitió que nosotros no tenemos nada bueno dentro de nosotros. Pero entonces, ¿que la justicia es importante? Bueno, al leer la Biblia encontramos que realmente la justicia es importante dentro de la economía celestial. Hay textos que indican de que nadie puede ir al cielo sin justicia, nadie puede entender el reino de Dios sin justicia. Es más, nadie puede conocer a Dios sin justicia. ¿Por qué? Bueno, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 20, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y lo que Jesús estaba queriendo decir es lo siguiente: si ustedes no me permiten a mí entrar en sus corazones y hacerlos justos y santos, nunca van a poder entrar en el reino de los cielos, nunca lo van a poder entender. Y bueno, por eso es que la justicia es la máxima prioridad. Pero si nosotros no tenemos justicia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la buena noticia es que Jesús viene y nos ofrece su justicia y hace la mayor transacción alguna vez hecha. Él es como si la Biblia nos enseñara, nos dijera una y cientos de veces lo siguiente: mira, esta es la mayor transacción que alguna vez existió. Puedes imaginarte a Jesús entrar y decirte: mira, hoy he venido a intercambiar toda mi justicia, es decir, mis rasgos de carácter, ¿sí? ¿Sí? Todo lo que soy yo, lo vengo a intercambiar. Te entrego toda mi justicia por todos tus pecados. ¿Cómo? ¿Oí bien? Sí, he venido a intercambiar toda mi justicia por todos tus pecados. Imagina intercambiar todos nuestros pecados, todo aquello que nos hace avergonzar, doler, todo lo que somos, toda nuestra naturaleza, nuestra tendencia, nuestra inclinación, todo entregárselo a Él a cambio de su justicia. Y no porque nosotros tengamos algo bueno, sino porque es Dios quien viene a nosotros. Es como si Él viene y nos otorga todos sus rasgos de carácter y los cambia por nuestros pecados. Esto es demasiado bueno para que sea verdad, pueden decir algunos, ¿no? Pues me presenta a Dios como si nunca hubiera pecado. Y en realidad eso es lo que señala 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, cuando Dios dice: te ofrezco un gran trato, esto de cambiar tus pecados, de entregarte mi justicia por tus pecados y hacerte justo, no porque tú eres justo, no porque tú eres bueno, sino porque yo te entrego mi justicia. Esto es un gran trato. Es como si Dios nos dijera: es un trato verdadero, no tiene tiempo, es universal, no tiene fecha límite, no hace acepción de personas o diferencia de quién eres, de dónde eres o lo que has hecho o en qué condiciones tú estás. Cualquier persona puede aceptar este trato. Ahora, en este punto, nosotros tenemos que considerar lo siguiente: alguna gente puede decir, bueno, a ver, el tema de la justicia es un regalo, es un préstamo, es un trato, ¿y qué pasaría si de repente yo acepto a Jesús como mi Salvador, pero después yo me alejo? ¿Tengo que devolver esa justicia? Bueno, en realidad yo tengo que entender lo siguiente: es imposible separar a Jesús de la justicia, porque como venimos diciendo, la justicia
es Jesús. Por lo tanto, sí es posible alejarnos, sí es posible perder, ¿no es cierto?, la justicia, porque si tú quieres tener justicia, tienes que tener a Jesús. Y si tienes a Jesús, tienes la justicia. Ahora, si tú dejas a Jesús del lado, por supuesto, no tienes la justicia. Pero ¿qué significa tener a Jesús? Bueno, el texto bíblico nos señala ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, lo importante que es entender de que nosotros podemos, aunque somos pecadores, ser hechos justicia de Dios en Él. Hay un gran principio que tenemos que entender. Mientras nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, abrimos la puerta en nuestro corazón, tenemos la justicia. Pero también tenemos la posibilidad de decirle no a Jesús, por lo tanto, no tener la justicia. ¿Saben? Es interesante de que tenemos que notar algo muy importante dentro de esto. El texto señala de que que Jesús se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Y la pregunta que surge es la siguiente: ¿fue Jesús alguna vez un pecador? Si tú lees mucho tu Biblia, sabrás de que Jesús fue el único que vivió en este mundo sin pecado. Él nunca llegó a cometer un pecado. La Biblia dice que nunca hubo mentira en su boca, ni engaño en sus labios. Cuando llegó al fin de sus días, cumpliendo el gran plan de la salvación, fue capaz de decirle a los líderes religiosos: a ver, ¿quién de ustedes me convence de pecado? ¿No es cierto? Porque siempre Jesús manifestó que el hacer la voluntad de su Padre le agradaba y que para él era una delicia. Y allí estaba el secreto del poder victorioso de Jesús, porque gracias al poder que recibía de su Padre, él pudo vivir una vida santa y desarrollar un carácter perfecto. Y una escritora, mi escritora favorita, Elena de White, en el libro Deseado de todas las gentes, allí en el capítulo 79, dice lo siguiente: la ley requiere justicia, una vida santa y un carácter perfecto. Y esto el hombre no tenía para darlo. Pero por esta causa, por esta razón, Jesús vino a este mundo, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto y ofrece gratuitamente estos dones a todos aquellos que quieran recibirlo. Y aquí viene la gran noticia. Dice: Él es capaz de edificar un carácter semejante al de Él. ¿Saben? El texto señala de que Jesús tomó mis pecados, pero los tomó. No significa de que Él haya sido un pecador. Jamás Él pecó. En realidad, Él sencillamente tomó la carga de mis pecados, fue colocado en su espalda y Él en la cruz, al morir allí en la cruz, murió por causa del pecado y del pecado de la humanidad. A medida que nosotros vamos continuando en el análisis del texto, vamos quizás a preguntarnos: bueno, Él no conoció pecado. Dice, pero por nosotros se hizo pecado, claro, porque ocupó una posición de sustituto para que nosotros fuésemos hechura o fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Ahora, ¿qué significa esta frase? ¿Cómo logro yo ser hecho justicia de Dios en Él? Bueno, esta frase en Él es una frase que en el griego es muy interesante. Significa nada más ni nada menos que entrar en relación con, estar en compañía con, tener una comunión con. Habla de la más cercana relación íntima, indica proximidad, es una relación muy estrecha. Por eso,
es que la relación con Jesús es extremadamente importante, ya que cuando yo más cerca de Jesús estoy, más relación con Jesús tengo, Él puede allí desarrollar en mí una vida santa y puede hacer de mi carácter un carácter perfecto. Pero hay muchos que consideran o no toman con importancia la necesidad de tener una relación íntima con Dios. Hay quienes leen por ahí la Biblia una vez a la semana, una vez, dos, tres veces al mes, o que consideran de que la vida cristiana es recién para aquellos momentos cuando los pelos se vuelven blancos, pero no se dan cuenta de que la relación con Jesús es la base de la vida cristiana, es la manera en que somos hechos justos. Nos está quedando claro de que la relación con Jesús es todo en el tema de la salvación. No es lograr la justicia por medio del estudio de la Biblia y la oración, sino es lograr la justicia por medio de una religión relacional, lo que significa que tener una relación con Cristo es aceptar diariamente su poder, su compañía, su gracia, tener comunión con Él. Esta es la forma en que nosotros aceptamos su poder, su amor, su presencia, y de esa manera nosotros recibimos su justicia. Ambos, su justicia para nosotros y su justicia en nosotros. Pero algunos se puede preguntar, ¿cómo hago para tener una relación con Cristo? Bueno, es de una manera sencilla, es de la misma manera en que yo genero una nueva amistad con alguien. Nosotros lo llamamos, al hablar con una persona, en religión lo hablamos como la oración, es poder expresarnos con él, el escuchar a una persona. Nosotros escuchamos a Dios a través del estudio de la palabra de Dios, ahí esa gran carta de amor. Y en tercer lugar, tenemos tiempo con esa persona y compartimos momentos y lugares o situaciones con esas personas. Y bueno, eso es la relación que tenemos con nuestros amigos. De la misma manera es la relación con Jesús. Jesús nos acompaña en medio de nuestras actividades. Forma parte día a día de nuestra vida, porque ese es su gran deseo. Pero surge esta pregunta también: ¿qué gana Dios con este trato? ¿Qué hay para Él? Y aquí no es lo importante lo que gana, sino que Dios es alguien que te ama mucho, es alguien que me ama mucho. Y esto me recuerda una vieja historia que leí o escuché acerca de los tiempos de la esclavitud, cuando Abraham Lincoln estaba allí mirando cómo se llevaba adelante una subasta. El subastador estaba vendiendo los esclavos y mientras lo hacía había un esclavo que tenía un cartel cuyo cartel decía su nombre, Joe. Joe era viejo pero fuerte. Había sido varias veces esclavo, había tenido varios amos. Él conocía porque había llevado años de sufrimiento, conocía lo del dolor, conocía las lágrimas, conocía la separación, conocía, como bien dije, la esclavitud en profundidad, con lágrimas en los ojos, mientras el subastador iba mencionando las cifras que daban allí algunos quienes se interesaban en comprarlo, sus lágrimas caían y en voz baja él repetía esta frase: no voy a trabajar. Luego siguió diciendo esta frase: no voy a trabajar, no voy a trabajar. Algunos que lo oyeron le dijeron: cállate. Pero finalmente, a medida que la subasta seguía avanzando, él con voz más alta fue diciendo: no voy a trabajar. Mientras todo esto sucedía, Abraham Lincoln quedó sorprendido porque un hombre se acercó al subastador y finalmente compró al viejo Joe. El viejo Joe, cuando vio de que la subasta había terminado, miró al hombre que ahora pasaba a ser su amo y le dijo: no voy a trabajar. Sin embargo,
este hombre no dirigió palabras al esclavo, sino que hizo que subiera a su carro, ¿no es cierto? Y juntos salieron del pueblo, de la ciudad, y llegaron a una plantación. Bajaron por una calle en dirección a un lago, y allí cerca había una cabaña. Era tiempo de primavera, las flores, las plantaciones, era todo tan agradable. Sin embargo, Joe, al bajar del carro, le dijo con determinación a su amo: amo, no voy a trabajar. Su amo miró sus ojos y le dijo allí lo siguiente: mira, Joe, no tienes que trabajar. Yo te compré para hacerte libre. Sorprendido ante estas palabras, Joe miró nuevamente a su amo, quien volvió a repetirle: Joe, no tienes que trabajar. Esta será tu hogar, esta será tu cabaña. Yo te compré para hacerte libre. Sorprendido ante esto, ante las palabras de su amo, Joe dijo con lágrimas: amo, yo te serviré para siempre. ¿Sabes? Jesús te mira desde el cielo. Jesús te mira allí, a ti que derramas lágrimas por lo que causa el dolor, el pecado, el mal en tu vida. Jesús conoce ese dolor. Él dice: te salvé de la separación y del dolor y la tristeza que produce el pecado cuando estuve clavado en la cruz. Yo estuve ocupando ese lugar porque te amo, porque me interesas. Y yo dejé el cielo para venir a esta tierra y comprarte para que seas libre. Nosotros lo único que podemos decir es: Señor, no puedo trabajar, porque no podemos contra el pecado. Es extremadamente poderoso luchar contra el pecado solo. Pero Cristo nos dice: no tienes que trabajar, porque yo te compré para que seas libre. Y en el momento en que tú permites que yo entre en tu corazón, déjame que yo haga el trabajo que más quiero hacer, es convertirte en una persona santa y justa. ¿Sabes? Las fuerzas que te faltan para poder vencer, yo te las puedo dar. Y cuando nosotros experimentamos la justificación por la fe, cuando nosotros recibimos la justicia de Cristo en nuestra vida, cuando nosotros, gracias a Él, somos hechos justicia de Dios en Él, nuestra respuesta es como la de Joe: decirle: Maestro, te voy a servir para siempre. Esta es la buena noticia del Evangelio. Continúa siendo la más grande noticia, porque nos muestra con mucha claridad aquí en su palabra de que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos justos cuando recibimos a la persona de Jesucristo en nuestra vida. Que esa sea tu experiencia. Es mi gran deseo.